periodista mexicano que vemos aquí a continuación, Alex Piñón, entrevistó al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Es una exclusiva en la que se menciona hay actores que van a seguir intentando obstaculizar nuestra gestión de gobierno. Es una entrevista exclusiva que muchos medios en Guatemala no publican. Eso se entiende porque obviamente hay intereses, como en todos los países del mundo, hay intereses que tienen mucho que ver con estos eh, gobiernos de los que no están a favor del gobierno actual y que no querían que quedara como presidente el señor Bernardo Arévalo. Vamos a escuchar esta entrevista desde Panamá 507 en la casa para todos mis hermanos de Guatemala, totalmente imparcial, porque no tengo nada que ver con lo que se diga acá, pero sí vamos a reaccionar un poquito a lo que dicen a continuación. You know, dale play. Ha sido azotado por una tormenta política en los últimos meses, pero de la que intenta salir desde el pasado 14 de enero. Para hablar de este tema, tenemos hoy el honor de conversar con el presidente Bernardo Arévalo. Presidente, muchas gracias. Encantado, es un gusto. Bienvenidos a Guatemala. Bueno, en muchos momentos usted habló de un intento de golpe de Estado en su contra, su investidura fue seriamente obstaculizada. ¿Hoy hay amenazas de ese tipo? Mire, es clarísimo que los intentos de un golpe de Estado jurídico, que era lo que se estaba intentando hacer, fracasaron. Mediante argucias se condujo una persecución política en contra Los intentos de un golpe de Estado jurídico contra Guatemala. Están partido de nuestra candidatura, inclusive de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con tal de tratar de burlar el resultado contundente que obtuvimos en las elecciones, pero esto fracasó. Contundente. De manera que el cuestionamiento que existía a la posibilidad de que nosotros tomáramos posesión ha desaparecido, pero sabemos que hay actores que van a seguir intentando obstaculizar nuestra gestión de gobierno, porque lo que ha sucedido es que durante prácticamente 2 décadas o más, en Guatemala se estableció un proceso de cooptación profunda del Estado por parte de redes político-criminales que son a las que ahora electoralmente hemos desplazado, pero que sin duda van a seguir intentando obstaculizar la situación. ¿Cómo vislumbra el escenario con la fiscal, a quien usted señaló abiertamente de ser uno de los actores que quería impedir su llegada al poder? ¿Cómo vislumbra este escenario con ella ahora y al futuro? Con ella, porque hay muchos escenarios actuales, luego de haber ganado, que ella se mantiene poniéndole obstáculos, dificultades, para que él pueda tener una gestión. Se trata de entender que este no es un problema personal, sino es un problema institucional. Y que la Fiscalía General de la República debe retomar su rol y su compromiso de cumplimiento con el ordenamiento constitucional, de manera que los esfuerzos que estamos tomando ahora es para asegurarnos que efectivamente esa Fiscalía, el Ministerio Público, regrese a las gestiones que le corresponde en el marco del ordenamiento constitucional y que deje... Así es. Ahí está, pausa. Los hackers molestando. Esa ruta de persecución y asedio político que venía siguiendo antes del 14 de enero. Muchos guatemaltecos se preguntan interactuar. Mire, nosotros estamos ahora actuando dentro del marco que establece la ley, usando todos los recursos para asegurarnos que haya un alineamiento. Nosotros hemos girado las invitaciones correspondientes que no han sido atendidas con excusas que no son legales y estamos viendo cuáles son los mecanismos legales que podemos seguir para asegurarnos de que esto se haga. Prácticamente sacarse del camino a esta mujer que les está obstaculizándolo todo. ¿Esto sucedería solamente si Consuelo Porras, la fiscal, se va de la fiscalía?
Bueno, ¿Recuperar la comunicación? tendremos que ver qué es lo que sucede en los próximos días. Otra de Quieren sacarla, quieren sacarla. las cuestiones que usted ha planteado es castigar la corrupción y en este sentido que su gobierno no tenga esta mancha como en otros. ¿Ve usted algunas ramas del gobierno que en este momento impidan que este compromiso, que es uno de los centrales de su campaña, ¿no? De estos Sí. compromisos que hizo con la población, se cumpla? Bueno, mire, nosotros como Poder Ejecutivo estamos plenamente comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y cada uno de los miembros del gabinete y de las secretarías de Estado asume ese compromiso y lo lleva a sus espacios. Sabemos que es un proceso que va también a encontrar algunos obstáculos en la medida en que las instituciones del Estado, incluyendo las del organismo ejecutivo, fueron penetradas por estas redes político-criminales y que algunas de ellas todavía están enquistadas en algunos espacios. Pero la voluntad y la determinación del Poder Ejecutivo es total en su compromiso en la lucha contra la corrupción. Hay corrupción enquistada, según menciona el presidente, y eso hay que eliminarlo. Y estamos en el proceso de construir un sistema nacional anticorrupción que gradualmente irá incorporando a los otros organismos del Estado para que se sumen a este compromiso y que podamos avanzar de manera conjunta un proceso de transparentación de la acción pública a nivel nacional. Eso no siempre ha funcionado en otros gobiernos de otros países, pero bueno, es buena la gestión y el intento. Otra de las cuestiones que me gustaría plantearle es sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su momento aprobó medidas cautelares para protegerlo usted, para proteger a la vicepresidenta, debido a que había información que presuntamente había planes para que se atentara contra su integridad. Actualmente, Imagínate el nivel. ¿existen estos riesgos o esas intenciones quedaron atrás? Mire, no, lo que pasa es que nunca supimos hasta dónde llegaban esas amenazas. Las medidas cautelares se dieron como resultado de la intercepción de una comunicación entre sicarios en donde se indicaba que había un plan que había que empezar a poner en marcha Wow. para atentar contra la vida. En ese momento, la Fiscalía de Lucha contra la Extorsión nos informa, nosotros lo informamos a la Comisión Interamericana, vienen las medidas cautelares y se establece el mecanismo. No hemos tenido nueva información y en todo caso nosotros seguimos con las medidas de seguridad. Hablemos del apoyo internacional. ¿Cómo vio usted estos mensajes de apoyo durante este proceso de la investidura? Desde que ganó en la segunda vuelta, muchos líderes latinoamericanos, incluso la OEA, jugaron un papel importante. ¿O cómo describiría usted el actuar a nivel internacional? Bueno, mire, yo creo que en Guatemala lo que hemos visto es un ejemplo de esa interacción entre una sociedad que asume esta tarea de defensa de sus instituciones democráticas y que genera un respaldo internacional generalizado que se convierte en una combinación que es la que efectivamente permite que el pueblo de Guatemala haga prevalecer sus derechos ante los intentos de este golpe judicial que se está trabajando. Que lo que pasa es que en Guatemala todo el mundo fuera de Guatemala apoya a que democráticamente este presidente fue el que ganó. Ha sido fundamental para nosotros la presencia de las observaciones internacionales a las elecciones, la observación de la Organización de Estados Americanos, la observación de la Unión Europea. Teníamos otras observaciones internacionales, además de las observaciones nacionales, que todas concluyeron y convergieron en decir este fue un proceso limpio, transparente y además uno pacífico, más pacífico que los anteriores. Eso de entrada hizo increíble las afirmaciones que venían alrededor de fraude masivo, que además hubiera sido cometido desde un partido, desde la oposición, lo que es... O sea, ¿cómo puede haber un fraude
electoral si el partido que gana es el de la oposición. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Obviamente el fraude va a ser basado en un partido que es gobierno, porque son los que tienen todas las herramientas, se entiende, ¿verdad? Para poder concretar este tipo de actos. Seguimos. lo que es absurdo, este, Totalmente. y generó y movilizó un apoyo internacional que fue prácticamente un apoyo que no tenía tinte ideológico. Recibimos apoyo Es que es de lógico. la comunidad internacional Es que es lógico. Obviamente se cae de su peso. ampliamente. Había organizaciones políticas progresistas, organizaciones políticas conservadoras, que finalmente todas generaron este apoyo internacional de respaldo al esfuerzo nacional de la lucha por la democracia. Y nacionalmente tuvimos un proceso que fue donde las poblaciones indígenas asumieron un liderazgo notable en la defensa de la constitucionalidad, de la institucionalidad, y alrededor de este liderazgo convergieron distintos sectores y organizaciones para también lograr terminar con un apoyo que era prácticamente de pared a pared, donde estaban desde los pueblos originarios hasta las organizaciones empresariales, todos exigiendo el fin del asedio y el respeto a la democracia. Excelente, muy buen punto. Eso es importante. Y hablando de los retos y de estos propósitos que tiene con la gente en su país, la comunidad indígena, cuando usted revela su gabinete, digamos, no queda tan conforme con la representatividad en el gabinete. ¿Este Sí. se integraría conforme avance la administración? ¿Habría en este sentido mayor integración de estas comunidades? Sí, bueno, nosotros cuando anunciamos el gabinete, yo personalmente dije estoy muy satisfecho porque estamos presentando el primer gabinete paritario de la historia del país, pero no estamos satisfechos con la representación de los pueblos originarios y Ok, pero si eres el que los designa, ¿por qué no lo cambia? trabajaremos. Y eso nosotros empezamos afirmándolo y después las comunidades indígenas dijeron sí, no estamos representados, queremos estar mejor representados y Eso suena mejor. ya estamos trabajando. Porque a nivel de viceministerios tenemos varios viceministerios donde hay representantes de pueblos originarios, profesionales, todos que tienen a nivel de las secretarías de Estado y a nivel de otras posiciones. Y esto lo estamos haciendo también en diálogo con ellos, en donde nosotros les hemos pedido que ellos proporcionen los perfiles Perfiles, muy importante, buenos perfiles. adecuados, de manera que es un tema que vamos a ir, que ya estamos, del que ya nos estamos ocupando y que vamos a ir mejorando de manera gradual y progresiva. Y otra de las cuestiones prioritarias en el país es el tema de la desnutrición. Por cierto, que una de las promesas de la administración anterior, de Alejandro Yamatei, que no se cumplieron, una de tantas. En este sentido, aunado también a la pobreza, ¿cuál sería el plan de su administración para evitar que 1 de cada 2 niños continúen en esta situación de desnutrición infantil? 1 de 2 niños. La pobreza extrema y la desnutrición son resultado de la falta de desarrollo. El país va a dejar de tener gente con problemas de nutrición cuando el desarrollo llegue a todas las esquinas del país y dejemos de tener enormes sectores de la población marginados, discriminados y olvidados de los procesos de desarrollo. Por eso para nosotros es muy claro que la lucha contra la corrupción es lo más urgente, pero lo más importante es la lucha por el desarrollo. Entonces, sin resolver el problema de la corrupción, no vamos a poder atender el desarrollo, pero la justificación de la lucha contra la corrupción es poder llevar salud, educación, carreteras, bienestar, bien vivir, como lo quiera llevar, a esa enorme masa de población de nuestro país, mayoritariamente, pero no exclusivamente población indígena, que ha sido marginada y olvidada históricamente. Así mismo, eso es muy importante.
Muy importante que los pueblos indígenas no sigan siendo marginados. Y hablando del desarrollo, ¿cómo se le hace para tener el balance entre desarrollo sin anteponer los intereses del pueblo, sin que la soberanía se traspase de la nación por la inversión o por ciertos intereses injerencistas? Pues ese es precisamente el balance. Miren, nosotros tenemos muy claro que lo primero es que el Estado tiene que recuperar su tarea de gestor del desarrollo. Esta es una tarea que el Estado guatemalteco ha olvidado durante décadas y que ha cedido el espacio a fuerzas que dicen que suponen que van a ser fuerzas económicas del mercado las que van a ir conduciendo esto. Eso ya no solo teóricamente, sino prácticamente se demostró que no es así. Lo que se necesita es una combinación entre un Estado que tiene la capacidad de orientar el desarrollo con mecanismos de mercado que permiten que el mercado crezca, se desarrolle, sea más productivo y que de ahí surjan los recursos que necesitamos para poder invertir en el desarrollo. Eso es muy importante lo que estoy escuchando porque me doy cuenta de la gran capacidad de intelecto que tiene este presidente. Es un señor que sabe qué es lo que tiene que hacer para mejorar la situación en Guatemala. Entonces el esfuerzo nuestro es trabajar con todos alrededor de una agenda nacional en donde el objetivo claramente es: aquí no necesitamos solo crecimiento, necesitamos que el crecimiento sea hecho en factor de beneficio para el conjunto de la población y no solo para ciertos sectores. Y esa es la tarea del Estado para, mediante su acción de inversión pública, empezar a llevar los recursos de educación, de salud, de transporte, de apoyo agrícola a aquellas regiones donde no lo tienen, en la medida en que el mercado sigue generando y desarrollando producción. Ahora, en el plano internacional, vemos que Estados Unidos puso sanciones a algunos funcionarios, incluido el expresidente Yamatei. ¿Cómo valora usted esta decisión de Washington sobre este asunto político, además interno? Siempre Estados Unidos pone sanciones a diferentes funcionarios. ¿No se han dado cuenta de eso? Ahora, sabemos que el presidente Yamatei es un personaje nefasto para la historia de Guatemala. Sin embargo, hay mucha gente que lo sigue y que considera que él era un gran presidente y que debió continuar su partido de gobierno. Pero, ¿qué pasa? Por algo le meten una sanción, ¿no? Por algo. Entonces, ahora tenemos esta opción con este presidente que viene a hacer cosas muy diferentes, de una línea progresista, otro gobierno progresista como el de Xiomara Castro en Honduras y el de AMLO. Mire, los Estados Unidos lo que hace es que impone sanciones que implican no entrar, prohibición de entrar a su territorio y prohibición de tener relaciones económicas con sus instituciones económicas. Son decisiones internas del gobierno norteamericano, ¿no?, alrededor de la entrada a su país y de la acción económica dentro de su país. Decisiones soberanas. O sea que nosotros ahí son decisiones del gobierno norteamericano. Sobre la relación con Estados Unidos, ¿cómo calificaría usted esta relación? ¿Cuál va a ser el paso a seguir con este país? Tomando en cuenta incluso hechos del pasado como esta aval que dio, este apoyo que dio la CIA al golpe de Estado en Guatemala en 1954. Wow, este es un tema muy interesante porque Estados Unidos con Guatemala tiene historia. Mire, tal vez la primera observación es que de 1954 hasta ahora cambió los Estados Unidos, cambió Guatemala, cambió el mundo. Y estamos en una época diferente. Lo segundo es que Estados Unidos en este momento es el hogar de cerca de 20% de los guatemaltecos que están vivos en Estados Unidos. Wow. Prácticamente entre 3 y 4 millones de guatemaltecos viven dentro de los Estados Unidos. Wow. Es el mayor socio comercial de nuestro país, destino de exportaciones, y es un país con el que tenemos una serie de
retos comunes alrededor de temas como crimen transnacional, el narcotráfico o problemas como fenómenos como la migración. Y ese tema es muy puntual. Y él dio en la llaga, porque esa pregunta es una pregunta que se hace muy poco. Lo que pasa en los años 50 eh, da origen, entre otras cosas, a grandes migraciones a los Estados Unidos. Es indiscutible que gran parte de las medidas y las cosas que pasan entre los Estados Unidos y Guatemala tienen mucho que ver con el fenómeno migratorio, que es abrumador, porque hay mucha cantidad de guatemaltecos eh, pasando por esta situación de migrantes, porque la situación en Guatemala es tan caótica que buscan una oportunidad allá en Guatemala, perdón, en Estados Unidos, y lo que tiene que hacer este presidente es revertirlo un poco, como lo ha hecho Nayib Bukele, que está logrando que muchos salvadoreños regresen a casa. Importante eso. De manera que la relación con los Estados Unidos va a ser una relación que va a estar construida y afincada sobre los intereses comunes que tenemos en enfrentar estos fenómenos, Demasiada diplomacia y sabemos que aquí la cosa no es así. encontrarles una salida y en colaborar para que las poblaciones guatemaltecas allá estén mejor, para que podamos resolver los problemas de migración, para que logremos ser más exitosos en la lucha contra el crimen transnacional. Y tenemos además una convergencia alrededor de la necesidad de preservar instituciones democráticas. ¿Una relación de iguales? ¿Vislumbra? Una relación de respeto. Como tiene Porque que de existir. iguales lamentablemente no se puede, ya que Guatemala es chiquitito en todos los sentidos, versus un monstruo como los Estados Unidos, y siempre va a tener una ventaja. En el ámbito internacional entre todos los países. Sobre el tema de la migración y las medidas adoptadas por Estados Unidos, que incluso llegan a tocar otros países como México, Honduras, ¿usted estaría ya en comunicación con estos líderes para revisar estos planes para combatir este problema? Efectivamente, nosotros creemos que el fenómeno de la migración necesita esfuerzos regionales entre todos los países que están involucrados, desde países de emisión hasta países de recepción, y que únicamente este tipo de enfoques regionales van a ser los que puedan contribuirnos a encontrar una respuesta adecuada. De hecho, nosotros estamos ya en contacto para empezar con los gobiernos de México y Estados Unidos para tener una reunión inicial trinacional para empezar a observar este problema, pero tenemos también la intención de sostener reuniones con un ámbito regional más amplio para lograr abarcar a todos los países que están involucrados en este fenómeno. Sobre el conflicto en la Franja de Gaza, este estallamiento de hace algunos meses, varios países han modificado las relaciones con el país hebreo. ¿Cuál es su evaluación sobre Preguntas estas picantes. acciones que ha llevado a cabo Israel en la Franja de Gaza? Preguntas picantes. Y si es que Guatemala se posicionaría sobre un plan de paz, ¿qué tipo de plan de paz apoyaría? Mire, la tragedia que está sucediendo ahorita en Gaza es una demostración que la comunidad internacional no puede dejar que conflictos históricos como el que existe entre Israel y Palestina sea desatendido al grado de que llegamos a este tipo de explosiones bélicas. La comunidad internacional tiene que asumir muy claramente su responsabilidad en apoyar a las partes a encontrar un mecanismo que garantice la seguridad, la vida y la armonía de los dos pueblos, tal y como está establecido en el acuerdo de partición que le dio vida al Estado de Israel en 1947. Ese principio establece claramente que la solución para la coexistencia pacífica en el Medio Oriente pasa por la construcción de dos estados que le den esas condiciones de paz y de seguridad
a sus dos poblaciones. Salomónico, excelente respuesta que es la que muchos están abogando, ¿verdad? Partición del Estado de Israel y el Estado de Palestina con una Jerusalén Palestina y una Jerusalén de Israel. Excelente. No se ha logrado hasta este momento y la comunidad internacional tiene que retomar ese esfuerzo para construir la paz en esta región del mundo, y Guatemala será parte de los esfuerzos internacionales para contribuir a que esa paz se alcance. Algunos mandatarios de la región, como el presidente de México, han planteado la posibilidad de reformar los organismos internacionales, la ONU, el Consejo de Seguridad Nacional, ante la falta de resultados en este tipo de casos. ¿Usted apoyaría también una iniciativa en este sentido? Mire, en general, nosotros, bueno, yo personalmente en mi época de diplomático fui siempre de la opinión, y estoy hablando de hace 20 años, más 30 años, de la opinión de que los órganos superiores de Naciones Unidas tienen que ser objeto de una revisión, porque el mundo cambió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento, y en consecuencia se necesita hacer una... Cambios increíbles que hay que hacer. Excelente, excelente el comentario, porque sabes, eso habla de que sí, cómo está organizada las Naciones Unidas es ambigua y eso hay que cambiarlo hace mucho tiempo. Revisión de mecanismos como el Consejo de Seguridad, considerar cuáles son las condiciones de su participación, su membresía, la existencia de votos permanentes, de vetos o no. Esto es parte necesaria de un proceso de reflexión sobre la estructura internacional. Sí, por supuesto, porque también existen nuevas potencias, ¿verdad? Que no tienen la misma fuerza del voz y voto que lo tienen otras supuestas potencias que ya no lo son tanto. Que una comunidad política muy distinta de la que existía hace 70 años se necesita. El año pasado se cumplieron 78 años de las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Rusia. Me gustaría saber cuáles son estos lazos de colaboración con el país y 78 años. También qué proyectos tienen en marcha en este momento y cuáles vienen. Bueno, mire, hemos tenido, ahorita tenemos misiones diplomáticas en Guatemala, en Moscú, Rusia, en Guatemala, que son parte esencial de la construcción de ese vínculo. Precisamente hace 2 días tuvimos la oportunidad de intercambiar brevemente con el embajador ruso en la necesidad de que estábamos en la mejor disposición de tratar de explorar formas de colaborar a la conducción de una relación bilateral. Así que sospecho que pronto estaremos. Excelente. Y hablando... Excelente, porque abre las puertas al mundo. Su principal comerciante, negociante, y claro, pues su principal es Estados Unidos, pero él no cierra las puertas ni a China, ni a Rusia, ni a ningún otro país del mundo. Eso es importante, estas el nuevas crecimiento. transformaciones de las que usted ha hablado, Toma nota, mi ley. de la conformación de un Toma nota, mi ley. Mundo multipolar. Varios países de la región latinoamericana han pedido su acceso, su adhesión al grupo BRICS. Guatemala buscaría o consideraría esta posibilidad en el futuro. Mire, hay grupos que se organizan alrededor de ciertas condiciones de tipo económico, etc. Más que definir para BRICS, que es una liga para países que tienen cierta estructura económica, medida en Producto Interno Bruto, etc. Nosotros lo que creemos es efectivamente, en primer lugar, en el multilateralismo como una herramienta central para el desarrollo de las relaciones internacionales. Y segundo, en el desarrollo de mecanismos de trabajo a nivel regional que permitan ir fortaleciendo a países vecinos alrededor de agendas comunes que permitan una mayor efectividad en la atención a esos problemas y en la interacción con una comunidad internacional más amplia. Multilateralismo y regionalismo son 2 principios que van a orientar nuestra política exterior. Finalmente, presidente, ¿cómo evalúa los cambios que suceden en la región latinoamericana con las elecciones recientemente en Argentina, ahora el cambio en Guatemala, lo que viene para México?
Mire, cambios importantes. yo creo que la región latinoamericana lo que necesita en este momento es reafirmar su compromiso con la democracia, independientemente de la orientación política de los partidos y de los gobiernos que surjan. Lo que es importante es afirmar el principio de que la alternabilidad en el poder, el desarrollo de ejercicios de elecciones libres y abiertas, y que el principio de democracia no se limita a elecciones cada 4 años, sino implica un compromiso con la participación política de los ciudadanos en el ejercicio del poder, y que las democracias que no se desarrollan creando estos mecanismos son las que se vuelven más vulnerables a los tipos de asaltos autoritarios como lo que estaba pasando. Presidente, muchas gracias por estos minutos, por esta conversación tan amplia, y a ustedes muchas gracias por haber... Ahí está la entrevista, me parece muy bien todo lo que dijo el presidente Arévalo, que sabias palabras dijo el presidente, siempre mantuvo la compostura y siempre fue, digamos, muy elocuente, esto tengo que decirlo, muy elocuente en su intervención y clarito en cómo anda el mundo actualmente, que necesita cambios, que necesita muchas mejoras, sobre todo las Naciones Unidas y entre otras tantas cosas, cómo debe cambiar el mundo, porque el mundo no se quedó hace 70 años atrás, hay que mejorar, hay que crecer, hay que evolucionar y me gusta la parte de la democracia independientemente de la bandera, si es conservador, si es progresista, si es demócrata, como si es comunista, lo que quiera, ¿verdad? Buscar siempre, digamos, un fin común, que es el desarrollo de nuestra Latinoamérica unida. Eso entre otras cosas. Así que en buena hora para Guatemala y todos los guatemaltecos, y espero que les haya gustado esta entrevista aquí en tu canal, You Know.